Bienvenidos al servicio central de la Iglesia Bautista Gracia. Qué gusto que nos puedas acompañar este día en este servicio. Recientemente hemos iniciado una serie de prédicas en Habacuc, tocando el tema La soberanía de Dios en la historia del mundo. ¿Sabes? Muchas veces nosotros lidiamos con nuestras propias frustraciones, luchamos con nuestros propios pecados. Y cuando eso se presenta en nuestras vidas y sentimos derrotados, o sentimos y preguntamos como Habacuc hizo en el primer capítulo, ¿hasta cuándo, oh Señor? Su gracia es siempre mayor. Su misericordia trasciende más allá de lo que nosotros podríamos pensar y al mismo tiempo su justicia es manifestada a través de la persona de Jesucristo para nuestras vidas. Queremos que esta serie de prédicas y al mismo tiempo estos cánticos nos dirijan a pensar en la obra de Cristo y su persona. Acompáñenos en este día. Santo Espíritu
Síganme en la lectura bíblica en Habacuc 1:12 al 2:4. Habacuc 1:12 al 2:4. La palabra de Dios dice así: ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red, y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. ¿Vaciará por eso su red? ¿Y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por fe vivirá. Que Dios bendiga su palabra. Acompáñenos en la prédica de este domingo. Hoy continuamos nuestra serie en el libro de Habacuc, la segunda prédica en esta serie corta. La serie se titula La soberanía de Dios en la historia del mundo. La semana pasada comenzamos en el libro de Habacuc mirando el primer diálogo entre Habacuc y Dios. Habacuc hizo su primera queja ahí en cuanto al silencio de Dios frente a la injusticia desenfrenada ahí en Judá. Y Dios sorprende de manera extrema a Habacuc con su respuesta de que él iba a tratar el tema de la injusticia en Judá, levantando a los babilonios a que vengan a conquistar a Judá. Ahora entramos con el texto de hoy, entramos al segundo diálogo entre Habacuc y Dios. Otra vez Habacuc habla y otra vez Dios responde. Esta conversación es mucho más larga. La respuesta de parte de Dios a Habacuc es más larga y toma casi todo el segundo capítulo de Habacuc, y es lo que Dios mediante vamos a estudiar en el siguiente sermón. Cheryl y yo tenemos unos amigos que no son creyentes en Dios, no son creyentes en el Evangelio de Cristo. En realidad no saben lo que creen acerca de Dios y la eternidad. Hace un tiempo Cheryl y yo hablábamos con ellos acerca de estas cosas, Dios, el Evangelio, la eternidad, y Cheryl les hizo una pregunta acerca de la muerte. Es decir, les preguntó: ¿y la muerte? ¿Piensan en la muerte? ¿Qué de la muerte? Y su reacción nos sorprendió. Así fue como que no. Tratamos de no pensar en la muerte, así como de eso, si no lo conversamos. Y Cheryl y yo estábamos los dos pensando igual. En algún momento habrá que pensar en la muerte. ¿Sí? No es un tema que puedes evitar para siempre. Es obvio que Habacuc está pensando en la muerte. Dios acaba de explicarle de que luego vendrán los babilonios y que van a ser ellos la herramienta elegida de Dios para la justicia suya sobre su pueblo, sobre la rebelión de los judíos en Judá. Está pensando en la muerte.
Mira conmigo este versículo, capítulo 1, versículo 12, donde comenzamos el pasaje. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Una persona normalmente no habla de no morir, sino es que esté pensando en la posibilidad de morir. Habacuc, escuchando a Dios, está pensando en que de los justos, que de mi propia protección y la protección de los justos en Judá. ¿Moriremos nosotros con ellos? En una expresión de confianza a pesar de su lucha con lo que Dios ha dicho, dice, Dios, tú eres santo, tú eres eterno desde el principio. Oh Dios, no moriremos. Esta pandemia en la cual nosotros vivimos nos ha exigido pensar algo en la muerte. Creo que todos nosotros o conocemos a alguien que ha muerto o conocemos a alguien que ha luchado de manera profunda, en bastante peligro con la muerte a causa del COVID. Y aunque es muy incómodo pensar en ello, pensar en la muerte, no es algo malo que esta pandemia nos ha exigido pararnos y pensar en la muerte. Es básicamente lo que hace el apóstol Santiago cuando él escribe, ¿no sabéis lo que será mañana? Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es tu vida. Como una neblina que luego se desvanece. ¿Qué tan rápido se desvanece una neblina? Al instante. Y te pregunto, ¿tienes miedo a morir? ¿Esta pandemia te ha hecho pensar más en la muerte y en tu propia fragilidad? ¿Estará llena tu mente de temores a la muerte, terror? Del temor que sientes con la posibilidad de morir. Es ahí donde Habacuc se encuentra. Mirando un futuro que le parece una muerte cierta y una muerte terrible. Destrucción de parte de los babilonios. Sin embargo, lo que Habacuc hizo es que tomó sus temores y los llevó a Dios. Y descubrió que Dios trata con los justos a base de un principio operativo singular. Y es que el justo por su fe vivirá. Ahora, ¿en qué consistió el temor de Habacuc? Su temor era que cuando Dios trajo a los babilonios como su herramienta de justicia sobre Judá, que iban a morir también los santos, los justos. Y él supo que Dios era justo en juzgar a su propio pueblo. Se supo que era él mismo que había levantado su queja con Dios. Los líderes de Judá son injustos, ¿y hasta cuándo, oh Dios? Pero ahora su temor es, pero la justicia de Dios sobre ellos va a incluir, quizás sin querer, a los justos. Y no es justo que los justos sufren con los injustos. ¿Qué de remanente justo? ¿Qué de los que eran fieles a Dios a pesar de la infidelidad de los otros judíos alrededor suyo? Ahora, para entender este pasaje, quiero formar varias preguntas para guiarnos. En primer lugar, ¿por qué levantó Dios a la nación babilónica? ¿Por qué los levantó Dios? Versículo 12, la segunda parte del versículo 12. Oh Jehová, para juicio lo pusiste. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Es decir, Habacuc responde a esta pregunta. ¿Por qué levantó Dios a la nación babilónica? A causa de la justicia, como juicio.
lo pusiste? ¿O roca lo fundaste para castigar? Habacuc conoce, sabe cuál es la respuesta. La respuesta es que Dios es justo en juzgar a Judá. Y Él puede elegir a quien quiera para que sea el instrumento de su juicio sobre su pueblo. Para juicio y para castigar. Como vimos la semana pasada, después del último buen rey que Dios dio a su pueblo Judá, Josías, le sigue su hijo, el rey Joaquín. Y bajo su liderazgo, Judá cayó en una seria rebelión contra Dios, contra su ley, contra su pacto. Habacuc mismo comienza su libro con esa queja. Y Dios responde que va a levantar a los babilónicos y que ellos serán el instrumento elegido de Dios para juicio sobre Judá. Entonces, ¿por qué levantó Dios a la nación babilónica? Para juzgar a su propio pueblo. Una segunda pregunta. ¿Cuál fue el problema con la elección de Dios de los babilonios como su instrumento de justicia sobre Judá? Es decir, ¿cuál es el problema con esa decisión de parte de Dios? Versículo 13. Otra vez Habacuc se acerca a Dios con una queja en cuanto a la decisión de Dios. Versículo 13. Habacuc dirigiéndose a Dios: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Pregunta: ¿por qué veis a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? La lucha que tiene ahora Habacuc es: Dios, eres justo en juzgar a los injustos entre los judíos, pero los babilónicos, ellos son 100 veces más malos que los malos de Judá. Dios mismo en el capítulo 1 describe la violencia, la destrucción, la avaricia y la arrogancia de ellos. Ahora, Habacuc los describe a partir del versículo 14. Reconoce el hecho de que Dios ha hecho al ser humano, a los seres humanos, como los peces del mar. Versículo 14. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sí, ¿en qué consiste esta descripción? Que los hombres son muy fáciles de tomar, como los peces del mar. En el versículo 15, Él describe a los babilónicos como los que toman la ventaja de la vulnerabilidad humana, como un pescador que con su red toma un montón de peces. Versículo 15, sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Si Babilonia será como un pescador que toma toda la población humana en su red. En el versículo 16 la metáfora continúa. Habacuc continúa con su metáfora. Versículo 16. Por esto hará sacrificios los babilónicos a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción, engrasó su comida. Simplemente es la misma metáfora aquí de que los babilónicos, como pescadores, van a juntar con su red a todos los seres humanos ahí vulnerables, y terminarán haciendo sacrificios, adorando a su red. Que su red es una metáfora del poder que tiene para destruir a los otros pueblos y tomarlos como los peces del mar. En otras palabras, adora a su propio poder. Es el punto que hizo, por si acaso, en el versículo 11, cuando dice: ofrendará atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿Cuál es el problema que tiene Habacuc con la elección de Dios de los babilonios
como su instrumento de justicia. Y es que ellos son más malos, aún 100 veces más malos que los injustos de Judá. Otra pregunta. ¿Permitirá Dios que Babilonia matara y aplastara a otras naciones para siempre? Es como que Habacuc confronta a Dios primero. Dios, ¿cómo puedes permitir que los más malos sean tu instrumento de justicia si ellos son más malos que los malos? Y ahora es Dios, si tú en tu soberanía decides que así sea, ¿quién va a parar a los babilónicos si seguirán eternamente ellos en su poder? Versículo 17. El último versículo aquí último versículo del primer capítulo. ¿Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente, eternamente? ¿Hasta cuándo? Primero, ¿hasta cuándo era por la injusticia de los judíos ahí en Judá? Ahora es, ¿hasta cuándo, Dios? Si tú levantas a los babilónicos, ¿quién los va a frenar? ¿Hasta cuándo? ¿Permitirá Dios que los babilónicos mataran y aplastaran a otras naciones para siempre? Habacuc tenía esta preocupación de que el remanente de los justos en Judá serán ellos también destruidos en esta justicia que Dios estaba trayendo sobre los judíos injustos. ¿Es lo que Dios iba a permitir? Y la respuesta es, y yo no he visto una respuesta así en toda la Biblia. La respuesta es, Dios, Habacuc, ponte sobre la fortaleza y espera a ver lo que Dios haga. Espera a que Dios hable. Mire capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Habacuc confronta a Dios con la pregunta: ¿vas a permitir que los babilónicos sigan matando y aplastando, destruyendo a las naciones para siempre? Habacuc responde: me pongo aquí, me paro aquí para ver lo que Dios me va a decir. Y este versículo es clave, porque vemos aquí que Habacuc está llegando a entender que para comprender los tiempos de Dios y los propósitos de Dios, que hay que entender que Dios opera su justicia a largo plazo, en su tiempo. Sus tiempos, sus maneras son suyos. Y que no podemos tener una corta vista en cuanto a la justicia de Dios. Para comprender la justicia de Dios, uno tiene que pararse ahí en la fortaleza y mirar y esperar a que Dios cumpla su justicia a lo largo de la historia. ¿Cómo? Otra pregunta. La siguiente pregunta: ¿cómo respondió Dios a la queja de Habacuc? Versículo 1. Habacuc se prepara para una respuesta. ¿Cómo responde Dios? Y Dios responde con dos respuestas. Hay una larga y una corta. La respuesta larga es la segunda. Y es el pasaje que Dios mediante vamos a tomar la siguiente semana, el siguiente domingo. Esencialmente la respuesta es esta: que Dios en algún momento más adelante va a cambiar la escena y los babilónicos van a cosechar todo lo que han sembrado. Ellos van a destruir a muchas naciones y esas naciones se van a levantar en algún momento más adelante contra ellos y van a cosechar todo lo que han sembrado. Esa es la respuesta larga. Pero la respuesta corta, es la primera respuesta. Y es esta: todas las cosas terribles, dice Dios,
Habacuc, todas las cosas terribles que los babilonios, que yo he dicho que los babilónicos van a hacer, de todas maneras, lo van a hacer. Esas cosas ocurrirán. Todo. Mira conmigo los versículos 2 y 3 del capítulo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas. ¿Por qué en tablas? ¿Por qué escribirlo? Porque sí o sí pasará, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, sí, no debes creer, Habacuc, que quizás pasen unos años antes del cumplimiento de esto. No importa. Sí o sí, lo que Dios ha dicho en cuanto a los babilónicos pasará. Vendrán sí o sí. Más se apresura hacia el fin y no mentirá. Si no es una mentira esto. La visión se cumplirá. La profecía de los babilónicos se cumplirá. Aunque tardare, espéralo. Porque sin duda vendrá, no tardará. En los tiempos de Dios, no tardará. ¿A ti te parece que va a tardar? No tardará. En el tiempo que yo decido, vendrán ellos para destruir a Jerusalén, a Judá, para justicia. Ahora, con esto llegamos a la pregunta final. Y es la pregunta que impulsa todo este pasaje. Si todos los otros detalles han ido apuntándose hacia esta pregunta. Esta es la pregunta principal de todo este pasaje. Y es, ¿cómo sobrevivirán los justos frente al juicio de Dios? ¿Cómo sobrevivirán los justos frente al juicio de Dios? Mira el versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La pregunta es, ¿cómo sobrevivirán los justos frente al juicio de Dios? Y la respuesta que Dios da es que el justo por su fe vivirá. Noten el contraste aquí en este versículo. Los babilónicos malos, los que temporalmente iban a ser el instrumento de juicio de parte de Dios sobre Judá. Mira cómo se describen aquí. Se enorgullecen, su alma no es recta. Por un lado tenemos a los babilónicos orgullosos, soberbios. ¿Qué es lo que enfrentarán ellos luego? Todo el capítulo 2 está ahí para describirlo. Ellos se enfrentarán al juicio de Dios más adelante. El contraste en el versículo 4 es entre ellos, los babilónicos malos y los justos. Ese remanente piadoso de los justos entre los judíos. Y aunque los malos seguirán en su soberbia, en su orgullo, luego enfrentarán ellos el juicio de Dios, pero el remanente justo, finalmente son ellos que vivirán. ¿Cómo? Por su fe. Mas el justo por su fe vivirá. Ahora, ¿qué es lo que esto significaba para Habacuc en su tiempo? Lo que Dios estaba comunicando a Habacuc es esto, que hay un principio operativo de parte de Dios, tocante a ese remanente de los justos en Judá. Y el principio operativo es esto, que ellos sobrevivirán el juicio de Dios que vendrá con la invasión de los babilonios de Babilonia. Lo iban a sobrevivir solo por una manera, por fe, confiando en Dios. Si Habacuc miraba el venidero juicio de Dios con Babilonia y tuvo ese temor, ¿qué de los justos? Puede ser que sean pocos, pero ¿qué de ellos? ¿Cómo van a sobrevivir?
Todos van a morir, eso era su preocupación, moriremos. Dijo por fe y no moriremos. Y aquí vemos la base de su fe, porque los justos por su misma fe vivirán. La respuesta de parte de Dios a Habacuc es que sobrevivirán a base de su fe. Ahora, lo que se me ocurrió estudiando esto es algo profundamente bello. Uno pregunta, ¿tenemos algún ejemplo de esto? ¿Hay algún ejemplo? Habacuc mismo, mira, de él mismo no sabemos nada. Fuera de este libro no se menciona y él no nos cuenta de su propia historia. Pero sí tenemos un ejemplo de un grupo de 4 amigos que eran justos. Me refiero a Daniel y sus 3 amigos. En la invasión de Babilonia, lo que aquí en Habacuc vemos profetizado. Vino Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y conquistó, invadió a Jerusalén en una primera invasión. Esa vez no destruyó a Jerusalén, eso después de unos años iba a regresar y regresó y en ese momento lo hizo. Pero en esa primera invasión llevó cautivo ahí a un grupo de jóvenes ahí, de entre los judíos de Judá. Y en ese grupo hubo Daniel y sus tres amigos. Y eran jóvenes justos, piadosos. Y en Daniel capítulo 3 se nos cuenta ahí que Nabucodonosor había construido una estatua grande de oro que exigió que todos los que estuvieron presentes ahí, que se adoraran, se arrodillaban frente a esa estatua. Y los 3 amigos de Daniel dijeron, no lo vamos a hacer, no vamos a arrodillarnos, no vamos a adorar a esta estatua. Nabucodonosor los llevó ahí frente a él, en su presencia, y los dijo, si no se arrodillan frente a esta estatua, los voy a mandar a morir en el fuego que he preparado. Y mira cómo ellos responden. Daniel 3, versículos 16 y 17. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Mira su confianza. Es exactamente lo que Dios le dijo a Habacuc en Habacuc 2:4. El justo por su fe vivirá. Y ahí están los 3 amigos de Daniel diciendo, tenemos la fe de que finalmente tú, Habacuc, no tienes el control sobre nosotros. Confiamos en el Dios vivo. Si Él quiere librarnos, nos va a librar. Luego en el siguiente versículo dice, si Dios no quiere, es su decisión, Él es soberano. Pero el justo, ¿cómo vivirá? Por fe. Y ahí está el ejemplo del mismo tiempo histórico, de lo que Habacuc escuchó ahí de parte de Dios. Habacuc aprendió el principio operativo de que en su tiempo los justos sobrevivirán el juicio de Dios por su fe. Es lo que Dios le estaba diciendo a Habacuc. Cuando viene el juicio de Dios, el principio operativo es, para evitarlo, solo se evita por fe en Él. Principio operativo. El justo por su fe vivirá. Muchas generaciones después, un hombre joven, un judío joven llamado Saulo, viviendo en Jerusalén en los años después de la muerte y la resurrección de Jesús, ese hombre tuvo una conversión milagrosa.
camino a Damasco. Y llegó a ser él un creyente piadoso, un creyente profundo en Jesucristo. Dios cambió su nombre a Pablo. Y Pablo, Dios lo mandó al desierto por un periodo largo. ¿Por qué? Porque como fariseo, Pablo tuvo un conocimiento amplio, profundo del Antiguo Testamento. Sin embargo, no lo había entendido a base de Jesucristo y su muerte y su resurrección, él como Mesías. Y Habacuc ahí en esos años en el desierto se entregó al estudio de nuevo del Antiguo Testamento, buscando entender a Jesús a la luz de las profecías. Y cuando se encuentra otra vez con Habacuc 2:4, el justo por su fe vivirá. Dios prende la luz en el corazón de Pablo y ahí observa no solo un principio operativo para el tiempo de Habacuc, lo que se aplicó para, por ejemplo, los amigos de Daniel. No solo para ellos, sino encontró ahí un principio universal en cuanto a nuestra salvación. Por eso Pablo, escribiendo en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 10 al 11, dice: porque todos los que dependan de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque Habacuc, el justo por la fe vivirá. Es decir, ¿cómo podemos nosotros evitar el juicio eterno de Dios? Era en sí la misma pregunta que tuvo Habacuc en su tiempo. Vienen los babilónicos. ¿Y cómo pueden los justos, ese remanente de los justos, cómo podrían ellos evitar el juicio de Dios? Principio operativo, por fe en Dios. Tal como vemos en el caso de los 3 amigos de Daniel. Y Pablo, indagando, escudriñando ahí, por la gracia de Dios entendió que ese principio es un principio operativo para nosotros también. ¿Cómo evitamos nosotros el juicio de Dios? Solo por fe en Él. Es decir, la persona que busca evitar el juicio de Dios en su vida, evitar el infierno, pasar a la eternidad en el cielo con Dios a base de sus propias obras, Pablo dice: en ninguna manera. Es imposible. ¿Y cuál es el principio operativo? Es: el justo vivirá eternamente, no a base de una justicia de su propio desempeño, por su propia obediencia a la ley. Es imposible, sino por su fe en Jesucristo. Por su fe en que lo que Cristo hizo en la cruz, que es suficiente para nuestra salvación del juicio venidero de Dios. Viviremos eternamente a base de nuestra fe. ¿Entiendes? Que tu vida eterna se basa solo en el hecho de que crees que Jesús murió por tus pecados y que resucitó para darte a ti una nueva vida. ¿Cómo alcanzamos la vida eterna? El justo por su fe vivirá eternamente. Padre, gracias por este gran principio operativo. El justo por su fe vivirá. Abre corazones, Dios, ojos del corazón. Aquellos que oyen esto, que capten, que entiendan. Por fe viviremos. No por obras mías, no por un desempeño mío, sino por fe. Y ayúdale a creer, confiar en Dios por su propia salvación. Y esto pido en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios te bendiga.